Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega Flash en este caso, ya que hemos probado un nuevo custom firmware en la consola que ya revisamos en el canal y que es por muchos de vosotros conocida. Se trata de la FC3000, esa máquina pues que tenía una buena relación calidad-precio y que muchos de nosotros adquirimos y que todavía conservamos. Si todavía no conocíais esta máquina, os dejaré el enlace para que le echéis un ojo. En mi caso es la versión IPS, como ya sabréis si visteis el vídeo. Y bueno, ha sido más tiempo del deseable del que han tardado en actualizar o en poder ponerle este firmware a esta consola, ya que originariamente solo se adaptó pues para las versiones TFT no IPS, que lanzaron a posteriori pues para abaratar costes. Actualmente parece que vuelve a haber stock de mi versión, pero debéis cercioraros antes de adquirir una. Debe indicar bien el vendedor si la pantalla es de un tipo o de otro. Ya sabéis que las TFT tienen un ángulo de visión un poco peor, horizontal, se hace blanquecina si la giramos, y las IPS pues tienen ángulos de visión más amplios y colores más vivos. La desventaja es que el precio anterior eran 17 € y en la actualidad la consola se vende por unos 33 €. Cabe decir que, al igual que sucedía con la consola Q8 que revisamos en el anterior vídeo, este sistema operativo o firmware arrancable desde la SD está en fase de pruebas y en una fase muy temprana, por lo que todavía tiene muchos bugs a corregir y habrá que tenerlo en cuenta. Hay que aclarar que aquel que quiera probar este custom firmware va a estar bajo su responsabilidad. Aclararlo porque hacer estas probaturas con las máquinas, aunque sea mínimo, cierto riesgo a que se dañe algo existe. Dicho esto y dejándolo todo muy claro, prosigamos. Aunque está en fase de pruebas, nos permite hacernos una idea del potencial de esta máquina usando un firmware personalizado, de código abierto, totalmente alternativo al que nos viene de serie con la consola. Al momento de probar este sistema le faltan varias cosas por arreglar, como he comentado, entre ellas que funcione bien el indicador de batería mediante su icono, habilitar el ajuste de audio sin utilizar el botoncito de volumen, la ruleta que tenemos a la derecha de la consola, evitar que aparezca tearing, que no existía en la versión del firmware de serie, o tener activa la salida de televisión, cosa en este caso que yo creo que va a ser bastante difícil con el custom firmware, ya que no se conocen casos anteriores con las consolas tipo BitBoy donde se haya podido habilitar esta salida utilizando el custom firmware. La ventaja de probar este sistema operativo alternativo es que no se trata de un mod irreversible, es algo muy portable. Usando la tarjeta microSD alternativa que queramos utilizar para este custom firmware, no tenemos por qué perder el sistema de origen. Simplemente volviendo a poner la antigua microSD en la consola, volveríamos a tener el sistema anterior. Si los 8 o 10 sistemas admitidos por el software original te parecían pocos y no estaba tu plataforma favorita entre ellos, como puede ser Atari Lynx, ZX Spectrum, Amstrad, Commodore, Pico 8, pues usar este custom firmware alternativo puede ser una buena noticia para ti. Tal y como vimos en la revisión del custom firmware para la Q8, nos va a permitir ejecutar ports de juegos antiguos, homebrew, títulos freeware, usar herramientas típicas de un dispositivo Linux o reproducir música y vídeo en nuestra consola. Indudablemente, esta FC3000 ha sido la consola de más éxito del fabricante Family Pocket. Ellos mismos han querido proclamarla la consola de simulación Empire Retro Handheld, o la consola de mano retro del Imperio, aunque obviamente el motivo de usar ese nombre ha sido evitar la palabra prohibida, EMU y lo que sigue. Y lo digo así porque parece que en YouTube también se está vetando esa palabra, así que utilizar términos tabú parece que no es nada bueno para que el material que hacemos se promocione en esta plataforma. El sistema que estáis viendo se basa en el mismo que el de las consolas BitBoy, Pocket Go, V90, Q90, Q20 Mini. Es básicamente una variante modificada de una versión antigua de MIUI Custom Firmware. Al igual que sucedía con la consola XYC Q8, seguramente tendremos una versión mejorada de este sistema en la página oficial de MIUI Custom Firmware en un futuro. De todas formas, si no queréis esperar, os dejaré bajo en la descripción el enlace del foro de Dingunity, donde podréis encontrar un enlace a la imagen SD que necesitéis para grabar y probar este nuevo sistema. En el mismo sitio también podréis encontrar los enlaces para la Q8 del vídeo anterior. Por motivos de espacio, la imagen de este sistema no cabe en la memoria de 2 GB que viene de origen en la FC3000, por lo que recomendaría encarecidamente que usarais otra tarjeta
de como mínimo 4 GB para probar esta imagen y dejar la tarjeta incluida en vuestra consola a buen recaudo por un par de motivos. Uno, porque incluye juegos dentro que podréis aprovechar para la otra tarjeta que no incluye ningún juego comercial y, aparte de todo, para poder volver a vuestro sistema anterior si la volvéis a poner en vuestra máquina. Ni mucho menos pretendo que todo el mundo migre su FC3000 a este nuevo firmware. Si estáis a gusto con vuestra consola actualmente, yo personalmente no la tocaría, y sobre todo en el estado tan temprano de este custom firmware. Esta consola fue conocida porque con el firmware de origen tenía una emulación digamos que decente, de forma general, por lo que si no llegaba ningún custom firmware, pues tampoco pasaba nada. Aunque es cierto que habían aspectos mejorables, como un escalado gráfico un tanto tosco en Game Boy, o usar una paleta que no fuera solo el blanco y negro en este sistema. Los guardados de los juegos, pues había que hacerlos de manera manual, los automáticos no funcionaban. También había glitches en algunos juegos de Game Boy Color, también algún problema de audio, pero bueno, todos los que teníamos una ya sabíamos de qué adolecía. Pero a pesar de todo, pues la queríamos tal cual era. Algo que tal vez siempre echamos de menos en esta consola fue el poder ejecutar Game Boy Advance, porque sabíamos por su hardware que lo podía hacer, pero ni siquiera en la última revisión del fabricante, que agregaba Neo Geo y Super Nintendo, nos dieron el gusto. Pues bien, ahora con este custom firmware, si te quieres dar el gustazo y sacarte esa espina, pues puedes lanzar los juegos de Game Boy Advance. Yo pienso que la gente de Family Pocket tendría pensada una revisión, otra más, de esta consola, pero se me hace que con la inclusión de este nuevo custom firmware por parte de la comunidad, no van a sacar más revisiones, y que si eso se diera, sería como mucho para tomar como suyo este custom firmware y venderlo con la propia máquina. O peor aún, diría yo, incrementar el precio aún más, si cabe, de esta consola por el simple hecho de ser compatible con un custom firmware de código abierto. Y hasta aquí llegamos con esta entrega un tanto express, tal vez no tan inesperada por parte de muchos porque seguramente ya os lo olíais, pero al final se ha acabado materializando, igual como ha sucedido con la anterior consola que hemos revisado, con la Q8. Ahora os toca decidir a vosotros. ¿Qué opináis? ¿Vais a cambiar el firmware que os venía de serie? ¿O por lo contrario preferís menos complicaciones y seguir usando vuestra consola tal cual os venía de casa? Total, como dicen, si algo funciona, no lo toques. ¿Creéis que todavía vale la pena este dispositivo, aún con la subida de precios? ¿O os decantaríais ya a estas alturas por una máquina más potente que soportara otros sistemas más recientes? En cambio, si eres de los que piensan que mejor jugar con una consola original o probar cualquier plataforma retro, ya sea en el móvil, PC, un box Android, una Raspberry Pi o cualquier otro sistema, pues déjamelo en los comentarios. Y sin nada más, me despido. Espero que estéis todos bien, que os haya gustado la entrega de hoy y nos vemos en la próxima publicación. Un saludo, gente. Hasta pronto. Adiós.